Bendiciones para todos. Hoy quiero llevar una palabra de reflexión, una palabra como decía un actor en Venezuela, pare la oreja el que me quiera escuchar. O sea que voy a disentir, voy a hablar de la palabra de Dios, algo que he podido ver, que he podido escuchar y que me ha llamado a reflexión a raíz de la situación que hay, de lo que está pasando en el mundo. Todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo dice algo de la Biblia, pero veo que mucha gente está citando la Biblia fuera de contexto, está citando la Biblia mal citada y en vez de dar ánimo y dar aliento, lo que hacen es confundir, causar temor y causar miedo. Entonces voy a reflexionar, por lo menos en mi caso, sobre la palabra del Señor. Y como dijo el actor venezolano, pare la oreja el que me quiera escuchar. Voy a comenzar leyendo 2 de Samuel, capítulo 13, verso 33, donde dice, por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Aquí era cuando Absalón se vengó de Amnón, que había violado a su hermana, y él los engañó a todos, los invitó para una fiesta, para una gran comida, y le había dicho a sus siervos, cuando yo le dé la orden, levántense y maten a Amnón. Cuando los siervos de Absalón mataron a Amnón, los demás hijos del rey salieron corriendo, salieron huyendo, pero a David le llegó fue un rumor de que habían matado a todos sus hijos. Fíjese lo que hace el rumor. El rumor engrandece lo malo. El rumor lo que trae es miedo, angustia, ansiedad, preocupación. El rumor desvirtúa la realidad de las cosas y lo malo lo engrandece. Aquí habían matado solamente a un hijo del rey David, a Amnón, pero el rumor que le llegó a David fue que habían matado a todos sus hijos. ¿Cuál es la primera enseñanza que yo quiero sacar acá? Que no debemos dejarnos llevar por rumores, que aquí dice una cosa, que el otro dice otra, que el otro soñó, que el otro vio, que el otro citó la Biblia, pero la citó mal. Entonces, yo quiero que usted cuando oiga algo, primero asegúrese de que sea cierto. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué sabe eso? ¿De qué forma se enteró? No se vaya a las primeras a escuchar un rumor y a compartirlo más adelante, porque el rumor va creciendo, cada quien le va poniendo lo que entiende, pero de malo, y eso es lo que trae angustias y preocupaciones y ansiedades, que es lo que está pasando hoy en día. Han salido muchos expertos que ni siquiera han estudiado medicina, que no saben nada de control sanitario, dando opiniones, pero como salen por la televisión, otros salen por las redes sociales, entonces se cruzan las informaciones y lo que hay es un caos y se forma un rumor. Ahora, si eso fuera solamente de la parte de la gente que no conoce al Señor, lo que nosotros llamamos la gente del mundo, estaríamos bien. Bueno, esos son ellos que están con su confusión, nosotros estamos claros. Pero he visto que mucha gente, citando la Biblia, la cita mal, la cita fuera de contexto, la cita de acuerdo a su forma de pensar, y entonces también trae confusión y trae angustia. Yo traigo acá unos ejemplos que yo quiero que cuando usted lo oiga, y estoy hablando a mi gente bella que las tengo, que me siguen, mis alumnos del instituto, mis discípulos de Venezuela, los hermanos donde he predicado que me tienen aprecio, y otros pues pastores amigos. Yo quiero que cuando usted oiga esto, no se vaya de la primera y me juzgue, sino juzgue las palabras, juzgue la enseñanza a la luz de la escritura y después tome una decisión al respecto. Fíjese lo que es hablar
sin entendimiento. Hay gente que habla de la Biblia sin entendimiento, sin comprensión. Tenemos el caso de Job, capítulo 42, en el verso 3. Es un texto muy conocido por todos. Ahora lo pongo en antecedentes. Job era un hombre de Dios. Dios lo resumió de esta manera. ¿No has considerado, mi siervo Job, que no hay hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¡Wow! Tremendas cualidades tenía Job. Pero hubo un momento en la calamidad, en el problema que él estaba pasando, en la situación que se había quedado sin los hijos, sin sus ganados, enfermos, y lo estaban acusando, que él empezó a hablar cosas indebidamente. Y entonces cuando Dios lo confronta, cuando Dios le habla, mire lo que dice el mismo Job en Job capítulo 42, verso 3. Dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Oiga bien, mire lo que está diciendo Job. Yo hablaba lo que no entendía. Por eso es que Job en un momento dijo, ¿dónde está Dios? Yo iría, yo hablaría con Él. Yo no he pecado, yo no he hecho lo malo, yo me he portado bien. Y empezó a justificarse Job por el problema que tenía, por la angustia, por la situación contraria que tenía. Empezó a hablar cosas indebidas, a justificarse él y a señalar a Dios, sin saber él que había habido una reunión entre Dios y Satanás y Dios estaba a favor de Job. Y entonces cuando Dios le habla, él dice esto: yo hablaba lo que no entendía, pero el versículo sigue diciendo, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Fíjate, aunque él no las comprendía, él estaba hablando indebidamente, cosas que no entendía. Tristemente hay personas que están tomando la Biblia para citarla, que esto está profetizado en la Biblia, y lo sacan de contexto, fuerzan la interpretación, dicen lo que no tienen que decir, sacan la palabra clave, no la toman en cuenta y se van y sueltan una palabra, y entonces lo que trae es temor, trae miedo, trae confusión, se convierte, en vez de convertirse la palabra en luz para nuestros pies y lumbrera nuestro camino, se convierte en un rumor que lo que hace es que daña, más bien trae temor y no trae confianza en Dios. Cuando se cita la palabra es para traer confianza en Dios. Ahora, tengo un punto a favor de parte de Job. Cuando él estaba en una de sus partes que él se estaba justificando, en Job 29:16, esta partecita a favor de Job, él dice, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Fíjate, en las cosas de terceros, Job se informaba con diligencia, o sea, buscaba, preguntaba, indagaba qué estaba pasando, qué sucedía, el porqué de las cosas, llegaba al fondo de la situación y daba una respuesta acertada. Pero cuando le tocó a él, empezó a hablar cosas indebidas, cosas que no entendía. Así que el primer punto sería para nosotros, vamos a informarnos bien cuando vamos a emitir un juicio, cuando vamos a señalar algo, cuando vamos a decir que algo no es bueno. Vamos primero a investigar bien, vamos primero a buscar el fondo de la situación para que nuestra opinión sea valedera. Y le vuelvo y le repito, cuando se cita la Biblia, es para dejar bendición, es para que la palabra alumbre, es para que la palabra sea luz, es para que la palabra sea guía, no para que la palabra traiga confusión, desaliento, angustia, aflicciones, desesperanza, temor, y entonces que busquemos a Dios por ese miedo tan grande y no por el Dios maravilloso que es Él, que ha demostrado que nos ama enviando a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Tengo otro caso, y fíjese que le estoy buscando gente que no podemos negar que eran de Dios. Job, tremendo hombre de Dios. El otro caso que tengo acá es del salmista Asaf.
el Salmo 73. Cuando usted lee el Salmo 73, Asaf dice él mismo que él estuvo a punto de descarriarse, de apartarse de Dios, porque él veía la prosperidad de los impíos, que los impíos prosperaban, que no tenían temor de Dios, que hablaban lo que querían. Dice que con su lengua pasean la tierra, son altivos, son prepotentes, son arrogantes y no les pasa nada. Entonces Asaf dijo, Salmo 73, yo voy a hacer lo mismo, yo puedo engañar a la gente también, yo puedo sacar provecho para mí. Ellos lo hacen, yo lo voy a hacer. Dios no le hace nada, están fuertes, tienen salud, son vigorosos. En cambio uno tiene problemas, angustias, necesidades, contratiempos. Y Asaf dijo, yo lo voy a hacer. Pero después que va a orar, mire lo que dice él en el Salmo 73, en el verso 22. Asaf dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Fíjate que él le dice delante de ti, o sea, él estaba en la presencia de Dios o en las cosas de Dios o en los caminos del Señor, pero no entendía muchas cosas. Él mismo se compara como una bestia, era como una bestia delante de ti, tan torpe era yo que no entendía. ¿Qué es lo que no entendía Asaf? Y él estaba dispuesto hasta a descarriarse. Que el final de los impíos, por mucho que prosperen, que sean arrogantes, altivos, prepotentes, que tengan salud, que tengan vigor, que tengan fuerza, que tengan todas las cosas materiales, al final van a desaparecer y Dios los va a apartar de su presencia para siempre. Mas los justos estarán con el Señor por toda la eternidad. Eso era lo que no entendía Asaf. Pero como no entendía, él hacía cosas indebidas, hablaba lo que no entendía, no comprendía. Guárdenos Dios y agradezcamos al Señor que tanto Job como Asaf llegaron al entendimiento, a la comprensión por la misericordia de Dios. Ahora le voy a dar unos ejemplos que aquí es donde yo quiero que usted pare la oreja, busque su Biblia con calma, lea los pasajes que le voy a dar y después usted llegue a una conclusión para que hable con entendimiento y no como un tiempo habló Asaf y no como en un tiempo habló Job, sin entendimiento, cosas que no comprendían y estaban hablando. Fíjate, me he fijado que citan la Biblia fuera de contexto. Citar la Biblia fuera de contexto es un peligro muy grande porque se llega a conclusiones erradas, conclusiones equivocadas, y Dios no está obligado a respaldar ninguna conclusión por una mala interpretación de la Biblia, por haberla sacado de contexto. Por más que la citemos, por más que la digamos y la repitamos, si la estamos sacando fuera de contexto, estamos anulando la verdad que está en ese pasaje completo que Dios ha querido que usted y yo lo sepamos y que Él sí va a respaldar su palabra en un contexto completo. Le voy a poner el ejemplo. En 1 Corintios capítulo 15, verso 19, dice así: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Conmiseración, lo que quiere decir es lástima. O sea que podríamos leerlo así: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Cuando yo escuché por primera vez este texto, hace alrededor de 41 años atrás, lo escuché que lo estaban citando fuera de contexto. Yo no sabía que existía ese texto. Solamente había una reunión de obreros, de hombres de Dios, con pastores, y uno se paró y dijo: mire, no podemos solamente conformarnos con Cristo, porque la Biblia dice, y citó esto: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los hombres más dignos de lástima. Y empezaron a poner a Jesucristo, pero que yo tengo que hacer tal cosa, que yo tengo que hacer esto. Y yo me fui con eso en mi corazón. Yo dije, voy a estudiar eso con calma. Cuando veo el contexto, está hablando de la resurrección del Señor, que Pablo le está diciendo a los corintios. Hay gente que niega la resurrección de los muertos. Hay gente que niega que Jesucristo resucitó. Y Pablo les dice que si Jesucristo no resucitó, en vana es nuestra fe
y que todavía estamos en nuestros pecados. Por lo tanto, si Cristo no resucitó, somos los hombres más dignos de lástimas si solamente estamos confiando y esperando en Cristo, porque Él no resucitó y nuestros pecados todavía están en nosotros. Pero Pablo sigue diciendo, pero gracias a Dios que Cristo resucitó, primicia de los muertos es el Señor. Y entonces ahora sí podemos confiar en el Señor. ¿Se da cuenta entonces lo importante de que es leer la palabra en su contexto? Porque mira el peligro que se había llegado a esa conclusión y la gente salió con eso, que no había que esperar solamente en Cristo, que Cristo solamente no bastaba y que si nos conformábamos solamente a estar en Cristo, éramos los hombres más dignos de lástima. Error craso, gran error, que trae muchos problemas y Dios no está obligado a respaldar ninguna conclusión errada porque se haya sacado la palabra fuera de contexto. Otro ejemplo que le quiero dar es interpretar la Biblia porque así la aprendí, sin escudriñarla. No, a mí me lo enseñaron así, y así estoy, y así me quedo, y así yo no voy a cambiar. Le voy a poner un ejemplo bíblico, y después si usted me recuerda, le voy a poner un ejemplo mío, pero primero el de la palabra. Fíjese lo que es repetir una enseñanza sin escudriñarla, porque solamente así me la enseñaron a mí, y de ahí no nos saca nadie. La pregunta es, ¿me la enseñaron bien? ¿Me explicaron bien la palabra? Fíjese como dice Proverbios capítulo 22, el verso 6, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando usted escucha, en la mayoría de los casos que citan este pasaje, lo citan es diciendo, instruye al niño en el camino de Dios, y cuando sea grande no se apartará de él. Suena muy bonito, suena muy espiritual, suena muy bello, pero ¿es eso lo que enseña el pasaje? Primero vamos a ver entonces, vamos a ver si va con el contexto o va solo. El contexto aquí no ayuda, porque son los proverbios. El verso 5 dice, espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. O sea, no tiene nada que ver. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Vamos a ver el verso 7. Dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo de que presta. Tampoco tiene nada que ver. O sea que hay que tomar ese versículo solo y ver qué es lo que dice. Vamos a ver entonces qué es lo que dice el versículo. El versículo dice, instruye al niño en su camino. Me paro acá, o parémonos acá. ¿De quién se está hablando? Se está hablando del niño, ¿verdad? Qué bueno que usted entiende. Instruye al niño en su camino. Entonces, si se está hablando del niño, ¿cuál camino es del que se está hablando? ¿Del camino de Dios o del camino del niño? Exacto, se está hablando del camino del niño. Instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? En el camino de él, de el niño. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pastor, ¿y entonces cómo se explica eso? Fíjese cómo se explica. Instruye al niño en su camino. Cuando usted tiene su niño, lamentablemente yo tuve que aprender esto y ya mi niño es tan grande, el menor tiene 33 años. Entonces no pude aplicar esto como debería de aplicarse. Si usted ve que su niño es inclinado a las artes, a pintar, a dibujar, a crear, entonces póngale un profesor o inscríbalo en una academia, en un instituto que le explote ese talento, esa habilidad, esa gracia que él ya trae. Si el muchacho es dado a las letras, a la poesía, a la escritura, entonces instrúyalo ahí. Si el niño tiene una habilidad de deporte, pues póngalo en una agencia de deporte. Le va a enseñar, claro que le va a enseñar la Biblia, no vamos a negarnos de eso. Le va a enseñar la palabra del Señor, pero ese niño
con la habilidad, la gracia, el talento que traía, usted lo instruyó en él. Dígame si es músico. Y desde pequeño usted lo pone a estudiar música y a leer los acordes y a prepararse cuando sea adulto, tremendo músico o cantante o director o pintor. ¿Se da cuenta? Entonces es el camino del niño. Ahora, pastor, ¿y no vamos a instruir al niño en las cosas del Señor? Claro que sí. La palabra dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se le enseñará a tus hijos. Claro que sí, se la vamos a enseñar. Ahora, la decisión es de un niño después cuando esté adulto. Fíjese tristemente, ¿no? Tristemente el caso de los hijos de Elí, del sumo sacerdote Elí. La Biblia dice que eran hombres impíos, oiga, y eran sacerdotes, y eran hijos del sumo sacerdote, y eran hombres impíos, eran hombres impíos, malvados, malos. Se robaban las ofrendas que llevaban, se acostaban con las mujeres que cuidaban el templo, y eran hijos del sumo sacerdote. El caso que a mí siempre me ha impactado, los hijos del profeta Samuel. ¿Quién como Samuel, profeta que Dios lo usó hasta lo último, que Dios tuvo con Samuel, oiga, tremendamente? ¿Y por qué Israel pidió un rey a Samuel? Porque los hijos de Samuel eran dados al soborno y eran también sacerdotes. Los ancianos llegaron y le dijeron, mira Samuel, ya tú estás viejo y tus hijos no andan por el camino de Dios como tú andas. La Biblia dice que eran dados al soborno. Le gustaban los, como decimos en Venezuela, los chanchullos, la trampa, la caída. Y entonces los ancianos dijeron, no, ya tú estás viejo, no vamos a aceptar estos hijos tuyos como sacerdotes, sumo sacerdotes, ponnos un rey. ¿Se da cuenta? O sea que aquí fallaron los padres o fueron los hijos que no hicieron las cosas bien hechas. Se da cuenta que ya esa decisión es de parte de Dios. Y a mí siempre me ha llamado la atención el caso de Caín y Abel, hijo de una misma madre y de un mismo padre. Y la Biblia dice muy claro que Abel era un hombre de Dios y que Caín era del maligno. ¿Falló Adán? ¿Falló Eva en la instrucción? Yo creo que no, sino ya las decisiones de las personas y también el llamamiento de Dios, que ese es otro plan, ese es otro tema, esa es otra condición. Pero lo que le quiero decir, y la experiencia también nos dice a nosotros, fíjese que de mis 4 hijos hubo uno que nos dio trabajo, pero ahorita está firme, hasta me hace ayunar a mí, imagínese. Está firme, pero no fue fácil. Y a los 4 lo instruimos desde niños, lo presentamos al Señor, lo llevamos a la iglesia, los bautizamos y todo. Entonces, volviendo al tema acá, yo quiero que usted en frío, en su casa, con calma, lo lea. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. ¿En qué camino? En el camino del niño. La habilidad, el talento, la gracia que el niño trae, explótelo. Niños que tocan piano desde pequeñito porque tienen esa habilidad, tocan un instrumento, pintan, colorean, declaman, tienen habilidad para el juego, para el deporte. Otros tienen habilidad para las matemáticas y así sucesivamente. Entonces, ese es el camino del niño. Entonces, instrúyelo, enséñalo. Tú como padre que te diste cuenta de la habilidad, talento y gracia que tiene tu hijo nato, tú se lo vas a instruir, lo vas en la sana palabra, lo vas a explotar para que ese talento crezca, se haga fuerte, se multiplique y dé fruto para la humanidad. Otra cosa que quiero ver, hacerle ver, que también hay gente que repiten sin base. Oiga, que repiten sin base. Le dije que le iba a dar un ejemplo mío, ¿verdad? Primero el de la Biblia. Fíjese, cuando yo acepté al Señor, y agradezco mucho donde nací, mis primeros 11 años donde estuve en el Señor, pero ahí no se aceptaba usar bigote los hombres, ni usar barba. Y cuando alguien llegaba a la congregación con bigote y barba, todo está malo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso.
Y a veces hacemos cosas indebidas porque no sabemos de dónde salió eso. Yo me recuerdo en una oportunidad, estuve en una vigilia y el que estaba al lado mío se durmió y yo estaba peleando con el sueño para no dormirme, 2, 3 de la mañana. Y de repente el segundo de a bordo, como decimos nosotros en Venezuela, el copastor, el pastor adjunto, estaba viendo los hermanos en la congregación y cuando llegó a este hermano, dijo, yo estaba al lado de él, yo escuché, dijo, mira, durmiendo con la boca abierta. Y le cayeron encima a reprenderlo y le echaron aceite. Y ese hombre brincó sobresaltado. ¡Fuera, demonio! ¡Fuera, salta! Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Yo no sé ni cómo duermo yo, si es con la boca abierta, con la boca cerrada. Mira, pero a mí se me fue el sueño de esa vigilia, no me dormí. Con el tiempo puedo ver que eso no tiene nada que ver. Nadie sabe cómo duerme, a menos que nos diga alguien, mira, tú duermes con la boca abierta, tú roncas, tú esto, tú aquello. ¿Se da cuenta? Entonces no hay ningún basamento bíblico y ese hermano casi más bien lo matan del corazón porque lo reprendieron estando dormido, le cayeron como 4 o 5 encima, echándole aceite y jamaqueándole, y porque lo vieron durmiendo con la boca abierta. ¿Base bíblica? Ninguna. Pero era un demonio que había según y había que echárselo fuera. Tengo otros cuentos, pero no hace falta. Lo otro que he podido ver es que repiten la Biblia. Perdón, repiten cosas que supuestamente dice la Biblia sin base, sin escudriñar. ¿Cuál es el caso? Segunda de Reyes capítulo 5, verso 12, en el caso de, se me fue el nombre del general Naamán, el que tenía lepra. Todos sabemos la historia de Naamán, que fue, ¿verdad?, para que Eliseo le orara, y Eliseo más bien lo mandó a bañarse, que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Y Naamán se molestó y se puso bravo, y una de las cosas que él dijo fue, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Bravísimo se fue el hombre. Y entonces, por ese pasaje, Habana y Farfán, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Se llega a la conclusión de que las aguas del río Jordán eran sucias, turbias. En una oportunidad yo estuve en un programa de radio con varias personas y una de las personas en vivo dijo, sí, porque el agua del Jordán eran sucias, eran cochinas, y yo me quedé callado, no le iba a interrumpir al aire. Cuando fuimos a la pausa, que pusimos una música, yo le pregunté, ¿de dónde saca usted eso? Y me citó este pasaje. Bueno, cuando Naamán dijo, ya va, venga acá. Naamán lo que estaba diciendo, mira, los ríos de mi país son mejores, La Habana y el Farfar son mejores que estos ríos. Si yo me lavara allá no me voy a sanar. ¿Por qué no me puedo lavar allá sino lavarme acá? Del río Jordán tomaban las aguas, bebían las aguas del Jordán. Ahí se bautizó el Señor Jesucristo, ahí bautizó Juan el Bautista. Y la respuesta de esa persona fue, es que eso es lo que yo siempre he escuchado, eso es lo que siempre han enseñado, y uno lo repite. Y yo le dije, bueno, ve a ver cómo usted arregla eso, yo no voy a decir nada. No tuvo valor para en el aire corregir eso y yo no iba a hacerlo. ¿Se da cuenta? Entonces a veces repetimos cosas porque la hemos escuchado o por inferencias supuestamente de la Biblia, y lo que hacemos es traer confusión y demostrar que no estamos leyendo la Biblia como debe de ser. ¿Por qué estoy trayendo toda esta enseñanza? Porque ahorita todo el mundo está sacando pasajes bíblicos, que si este virus estaba profetizado en la Biblia, que mira lo que dice, tráncate la puerta y quédate ahí, no es el gobierno, es Dios que te manda que te quedes en tu casa, sacando todo de contexto. Y Dios, como le dije, no está obligado a honrar, a respaldar
ninguna palabra de él que haya sido sacada de contexto para que llegue a una conclusión errada que traiga confusión. Por eso es que a veces citamos y hablamos y gritamos y Dios no se mueve ni se inmuta porque lo estamos citando mal. La idea de esto es que todos aprendamos. Yo todavía estoy aprendiendo, gracias al Señor. Fíjese que también hay que ver el contexto general de la Biblia, no solamente los versículos arriba, los versículos abajo nos pueden aclarar para determinadas pasajes de la Biblia, pero hay otros pasajes que deben concordar con toda la escritura, que no deben traerse diferencia entre ninguna de ellas. Le pongo un ejemplo, eso sí me pasó a mí. Yo iba con un hermano, autoridad mía, yo era obrero para aquel entonces y él era jefe de obrero. Él se iba comiendo unas galletas y yo le dije, hermano Alfredo Castillo se llama, deme galletas, con todo respeto, no, mi superior, jefe de obrero, yo era obrero, deme galletas. Y él me dice, muy serio, Sergio, te quisiera dar galletas, pero la Biblia me dice que no, sino que vaya y compre. Si tú quieres galletas, vaya, anda y compra. Y yo le dije, hermano Alfredo, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Y me dijo, tú no has leído la parábola de las 10 vírgenes, que a las 5 insensatas se le acabó el aceite y le pidieron a las 5 prudentes, le pidieron aceite y ellas le dijeron, no, vayan y compren. Y se echó a reír, ¿no? Él lo hizo a manera de chiste, él lo hizo a manera de gracia, pero para mí fue una gran enseñanza. Oiga, ¿verdad? Fíjate, si se puede llegar a esa conclusión, yo te quiero dar, pero no, anda y compra porque la Biblia es lo que me enseña. Si usted compara eso, textualmente pareciera que fuera una conclusión lógica lo que dice la parábola de las 10 vírgenes y las 5 insensatas y las 5 prudentes, pero cuando usted lo compara con el contexto general de la Biblia, usted sabe que mejor es dar que recibir. Da y se os dará. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Se da cuenta que a veces el contexto no está ahí mismito, ahí mismo, sino en otro lado de la Biblia o con la enseñanza general de la Biblia. Y no podemos contradecirnos para llegar a una conclusión errada. Vuelvo a decir, la Biblia cuando se cita es para bendición, es para traer luz, es para traer corrección. Como dice la palabra, toda la escritura de Dios es inspirada a fin de que el hombre de Dios esté plenamente preparado para toda buena obra. Esa es la idea de la palabra de Dios. No traer confusión, que uno dice una cosa, otro dice otra, porque me parece. Seguimos. Hay otra forma de interpretar la Biblia que yo puse acá porque se ve muy espiritual. Suena muy espiritual. Pareciera el poder de Dios, la gloria de Dios descendió ahí. Y estamos haciendo todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Fíjese, le voy a poner un ejemplo en el hablar en lenguas. La Biblia dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Sigue leyendo, sigue hablando. 1 Corintios capítulo 14, versos 27 y 28. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Fíjate, si alguien va a hablar en lenguas en la iglesia, sean 2 o máximo 3 y por turno. O sea, ni siquiera los 3 al mismo tiempo, ni siquiera 2. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a los más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué hacemos nosotros? Fíjese que digo nosotros. Habla en lengua. Entonces decimos, habla en la lengua del Espíritu. Y todo el mundo empieza a hablar en lengua por aquí, y otro en lengua por allá, y otro más allá, y otro grita, y otro esto y esto. Pero ¿qué dice la Biblia? Que hablen 2 o 3 por turno y que uno interprete. Y que si no hay intérprete, calle en la congregación y hable para sí y para con Dios. Pero se ve fuego, se ve power, se ve espiritual. Todo el mundo hablando en lenguas.
caemos, fíjese como la palabra que uso, caemos en ese error, porque el culto, la reunión, el servicio estuvo poderoso, varón, todo el mundo habló en lengua, pero Dios no está obligado a respaldar, por eso es que ahí se meten las emociones después y no vemos el respaldo de Dios porque Dios está diciendo, pero yo te dije que eran 2 o 3 y uno que interprete, y si no hay intérprete que se calle, y ahí nadie interpretó, no hablaron 2 o 3 y hablaron todo el mundo, y todo el mundo dijo, y desde el púlpito también, y el otro por allá, y el músico por aquí, y el que grita por allá, y el que cuida la puerta, y el que bate la mano, y todo el mundo hablando en lengua. ¿Es malo hablar en lengua? Claro que no, pero hay un orden. Les voy a poner el ejemplo bíblico. Fíjese el orden que hay. La primera vez que se manifestó el Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Dice que hubo un gran estruendo como un viento recio y todos fueron llenos del Espíritu Santo y como lenguas de fuego, y la gente subió, ¿qué fue lo que pasó? Y viene y se burlaron y están borrachos y miren lo que pasa. Pero después se paró Pedro Pedro no habló en lenguas. Pedro le dijo, esto es lo que dice la Biblia, y empezó con Joel, y en los postreros días, y él derramará el Espíritu Santo sobre toda carne, taca, 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 y Dios lo manda que se arrepienta, taca, taca, taca. Tremenda palabra, como era, todo el mundo callado, nadie más habló en lengua, y se entregaron unos cuantos miles. ¿Se da cuenta? Hubo orden, eso es lo que enseña la palabra. No hubo confusión, no hubo desorden, hubo algo bien establecido, porque así lo enseña la palabra del Señor. Pero todo esto es para consideración suya. Esto guárdeme Dios de querer dar orden, lineamientos, no. Yo estoy hablando para mis amigos, para mis alumnos, para mis discípulos en Venezuela, aunque ya tengo discípulos en Alemania, una pareja está por allá. Estamos en conversaciones y hay gente que me sigue del Perú, y hay gente que me sigue de Chile, gente amiga de Venezuela que por lo que está pasando en el país estamos por todos lados regados. Pero por más nada, usted tranquilo, usted llegue a su conclusión. Otra que es la más peligrosa que yo veo, que es cuando dicen algo de parte de Dios sin base bíblica. Y tiene tal efecto porque se ve espiritual, se ve que Dios está ahí y Dios no está en eso. Fíjese el ejemplo que le voy a dar, sin base bíblica, cuando alguien dice, siento en el espíritu. Y yo siempre he preguntado cuando la gente, claro, gente en confianza, ¿no? Todavía no me han dado la respuesta, no sé qué es eso. Cuando yo le pregunto, ¿qué es eso de que sienten el espíritu? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque yo te puedo hablar de la mente. Se me metió un pensamiento. Yo te puedo hablar de un deseo carnal. Yo te puedo hablar de un gozo, de una alegría, de una tristeza, de una molestia. Pero yo nunca he sentido en el espíritu. Yo no sé qué es sentir en el espíritu. Porque si siento en el espíritu que igual sueltan una palabra, una oración, algo, y es como amén, así sea. Y si lo dice alguien con cierta mediana autoridad, bueno, ya a eso no se discute. Siento en el espíritu que vaya, siento en el espíritu que venga, siento en el espíritu que des, siento en el espíritu que te calles, siento en el espíritu que... eso suena más bien a hechicería. Hechicería no es brujería, hechicería es manipulación. ¿Oyó? Hechicería es manipulación, brujería sí es cosa satánica y maligna y de espíritu del mal, pero hechicería es de la carne, es manipular a la gente. Entonces en eso siento en el espíritu, hasta que no me expliquen cómo es eso, cómo que sientes, qué tú sientes, explícame. La otra expresión es siento del Señor. Y yo vuelvo a preguntar, ¿cómo es eso que siento del Señor? Porque sentir es que se sintió algo. Sentí un golpe, sentí un empujón, sentí un agarrón, sentí una cachetada, sentí una brisa, sentí algo tangible. Entonces, siento del Señor. Y eso es palabra santa. Se manipula a la gente.
Eso es un peligro muy grande. Dios no está en esa situación. Y la peor, la última, soñé que, y empiezan a manipular gente con eso de sueño. Pero que Dios nos guarde, Dios nos ayude a todos. Mis hermanos, la idea de esta meditación que quise hacerla, como estamos en cuarentena, tengo amigos, tengo hermanos, tengo conocidos, tengo gente que me oye. Entonces quise dejar esta palabra de por ahí, como dijo el otro, el que pare la oreja al que me quiere escuchar. Pero la idea es edificar, la idea es bendecir, la idea no es traer problemas, ni réplica, ni señalamiento, ni juzgar a nadie. No, la idea es que cuando la palabra se dé, sea para edificación, para salud y para provecho. Que nos dé entendimiento, que nos dé comprensión bien explicada en su texto, en su contexto general. Y entonces, y solo entonces, Dios va a respaldar su palabra y nos va a bendecir. Que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos guarde, paz, salud y bendiciones. Le habló su pastor y amigo Sergio Cabello.